del 21%, pero si ves que no hay mejoría en la frecuencia cardíaca del bebé y le colocas el pulso oxímetro y ves que tampoco existe un incremento gradual de la saturación, entonces ahí sí lo que recomienda el manual es utilizar altas concentraciones de oxígeno del 100% hasta tener una oximetría aceptable y que ya la frecuencia cardíaca esté mayor de 100. Lo ideal para utilizar el oxígeno suplementario, y que también señala ya el manual como un instrumento que debe de ser parte de la reanimación neonatal, es tener un mezclador de oxígeno y de aire, para con eso estar proporcionando una fracción inspirada determinada de oxígeno y que podemos estar nosotros regulando en ese momento, en base a la oximetría y a las condiciones de nuestro paciente. En cuanto a los pacientes que son menores de 32 semanas, pues obviamente por los efectos deleterios del oxígeno a largo plazo, pues lo ideal sería utilizar un mezclador. Y cuando no tenemos mezclador, pues el manual dice que se debe de iniciar con aire o oxígeno al 21%. En cuanto a las estrategias de ventilación, la presión que debe proporcionarse cuando vas a dar una primera insuflación en un paciente que estás reanimando, se dice que debe de ser suficiente una presión de 30 centímetros de agua cuando se trata de pacientes nacidos a término. En prematuros, obviamente, utilizar presiones tan altas pues puede generar daño pulmonar. Alrededor de 20 a 25 centímetros de agua. En ocasiones, cuando son pacientes muy prematuros que tienen a lo mejor presiones mayores de insuflación, y pues lo ideal para poder estar regulando estos parámetros sería contar con un manómetro. Sin embargo, en muchas unidades de atención pues no se cuenta con esta herramienta, entonces lo que señala el manual es que cuando no la tienes disponible debes de utilizar una presión mínima, o sea la mínima presión que te permita que se eleve la frecuencia cardíaca del paciente. Esa presión es la que te va a señalar que estás realizando adecuadamente tu reanimación, la menor necesaria. La frecuencia, pues esta sigue siendo igual, no se ha modificado, de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y cuando hagas la insuflación de los pulmones, pues debe de hacerse con una presión que permita un aumento en la frecuencia cardíaca y que clínicamente nosotros estemos observando que los pulmones o que el tórax del paciente se expande de forma simétrica y adecuada, sin que haya obviamente una hiperexpansión de la caja torácica, porque eso puede comprometer obviamente el gasto cardíaco y entonces no tenemos el resultado que estamos esperando, que es incrementar la frecuencia cardíaca del paciente que estamos reanimando. En cuanto a la presión al final de la expiración, el manual menciona que si tenemos bebés que están respirando espontáneamente, que tienen frecuencia cardíaca mayor de 100, pero que vemos que tienen cierto grado de dificultad respiratoria, o bien les colocamos un pulsoxímetro y la saturación de oxígeno sigue siendo baja, entonces se ha visto que se puede proporcionar una presión continua de la vía aérea. Y la forma de realizar esta práctica en la sala de partos puede ser con una bolsa inflada por flujo, colocándola sobre la cara del bebé y con una presión más o menos de 4 a 6 centímetros de agua. Y lo ideal pues sería tener una pieza interna, que esta pues como tiene un regulador de presión inspiratoria, presión expiratoria, pues nos permite también proporcionar una presión continua de la vía aérea. Y se ha visto que esta práctica puede funcionar, entonces el manual la recomienda también. Cuando se trata de un paciente que es prematuro y que vemos que respira espontáneamente, pero que tiene dificultad con la respiración, podemos hacer las dos cosas, ya sea brindarle apoyo con CPAP o con una presión continua de la vía aérea, o bien se puede intubar y darle ventilación mecánica. Eso ya depende de la persona que esté recibiendo al bebé, de las habilidades que tenga y de las prácticas que se realicen en los distintos hospitales. Se ha visto que ya incluso pacientes, siempre que sean mayores de 25 semanas, siempre y cuando tengan adecuado esfuerzo respiratorio, se pueden manejar con CPAP nasal sin ningún problema. Y obviamente pues el manejarlos con CPAP disminuye la tasa de mortalidad, disminuye la tasa de ventilación mecánica y se ha visto también que disminuye incluso la tasa de uso de surfactante pulmonar.
Entonces pueden realizarse cualquiera de las dos. Cuando es necesario proporcionar presión positiva a nuestro paciente, cualquiera de los tres dispositivos que tengamos disponibles es de utilidad. La bolsa autoinflable, la bolsa inflada por flujo o una adyacente. Y las dos mascarillas, tanto las de bordes rígidos como las de bordes acolchados, se pueden utilizar. Eso no ha habido ningún cambio. En cuanto al uso de la mascarilla laringea, este dispositivo se señala sí muy claramente que puede utilizarse cuando, por ejemplo, se hicieron ya intentos de intubación y estos fueron fallidos, o bien si por alguna causa no se puede intubar al paciente, es decir, a lo mejor la persona que en ese momento se encarga de la reanimación del bebé no está adiestrada en la intubación endotraqueal de pacientes recién nacidos, pues entonces también, o si no se cuenta con un tubo endotraqueal en ese momento, pues se puede utilizar la mascarilla laringea. Sin embargo, sí señalan muy claramente que deben de utilizarse solamente pacientes mayores de 2 kilos y mayores de 34 semanas, porque no se han hecho estudios que evalúen su uso en pacientes menores a este peso y a esta edad gestacional. El otro aspecto con la mascarilla laringea es que tampoco se ha evaluado su uso, por ejemplo, en pacientes que tengan aspiración de líquido meconial, o si, por ejemplo, muchas veces cuando vas a dar compresiones torácicas, bien dice el manual que puedes continuar ventilando con bolsa y máscara, o si hay una persona capacitada en ese momento y decides intubar al paciente, mejor para asegurar la vía aérea, antes de iniciar tus compresiones, pues tampoco se ha visto que no se ha estudiado todavía o se ha evaluado la utilidad de la mascarilla laringea. Es decir, si vas a intubar al paciente, tiene que ser con tubo endotraqueal, pero no se ha evaluado su uso en las compresiones torácicas y tampoco se ha evaluado su utilidad para administrar medicamentos intratraqueales, como a veces lo podemos hacer con el tubo endotraqueal. Ahora, en cuanto a lo del monitoreo durante y después de la intubación, pues sabemos que existen algunas consideraciones o algunas situaciones especiales en donde la intubación inmediata está indicada. Eso tampoco ha cambiado. Lo que ya les mencionaba al principio, cuando vamos a aspirar directamente a tráquea a pacientes que nacen con líquido amniótico meconial y que nacen deprimidos, no vigorosos, o bien cuando estamos ventilando a nuestro paciente con bolsa y máscara, pero vemos que esa ventilación no es efectiva, también podemos intubar de forma inmediata, o bien si decidimos asegurar la vía aérea porque vamos a realizar compresiones torácicas, o por ejemplo cuando son pacientes extremadamente prematuros o que tienen alguna malformación o anomalía, una hernia diafragmática que requiere asegurar la vía aérea para evitar insuflar el intestino y obviamente mayor distensión. Entonces esas condiciones no se han modificado y siguen siendo las mismas. Lo que se señalaba anteriormente es que se podía hacer uso de dos herramientas como son la detección de CO2 exhalado y los detectores colorimétricos de CO2 también. El manual ahorita lo que menciona es que la detección de CO2 exhalado, junto con una evaluación clínica adecuada, pues van a ser la mejor herramienta para determinar si nuestro paciente está bien intubado y que la posición del tubo endotraqueal sea correcta. Y en cuanto al uso de los detectores colorimétricos, pues no se ha visto que utilizarlos al momento de la reanimación tenga alguna ventaja sobre no utilizarlos. Hay que tener cuidado nada más porque cuando utilizamos estos detectores de CO2 debemos de ver que nuestro paciente tenga una buena perfusión a nivel pulmonar. Cuando no hay una buena perfusión a nivel pulmonar, por ejemplo en pacientes con hipertensión pulmonar, puede dar falsos negativos. Y entonces extubamos al paciente cuando a lo mejor está bien ventilado y pues es un paciente que está en condiciones graves en ese momento. En cuanto a las compresiones torácicas, no ha habido modificación. La relación de las compresiones y las ventilaciones debe de seguir manteniéndose 3:1. Y describe nada más ahí detalladamente que si estamos sospechando que la causa del paro es de etiología cardíaca, entonces puede incluso considerarse una frecuencia mayor de compresiones, que es cuando hacemos compresiones continuas. En cuanto a las técnicas para proporcionar las compresiones, se mencionan dos técnicas, la técnica de los 2 dedos y la técnica de los pulgares. De estas dos técnicas, pues, se dice que puede utilizarse cualquiera de las dos, pero en los últimos años,
los estudios que se han realizado dicen que la presión sistólica y la presión diastólica que se logra con las compresiones cuando se proporcionan con los 2 pulgares es mayor que las presiones sistólica y diastólica que se logran cuando se hace una compresión con los 2 dedos. Entonces ellos recomiendan mejor realizar las compresiones torácicas con la técnica de los 2 pulgares. Obviamente si es un paciente grave que a lo mejor necesitamos abordar el cordón umbilical para colocar un acceso venoso en ese momento, pues a lo mejor ahí por facilidad, para evitar esta posición y no estorbar y que puedan maniobrar en la parte inferior del cuerpo del bebé, pues se prefiere la técnica de los 2 dedos. En cuanto a la profundidad de las compresiones, siguen siendo las mismas, debe de ser la suficiente que permita la depresión de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y en cuanto a los líquidos y medicamentos, bueno, la adrenalina, cuando tenemos un paciente que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60, a pesar de que ya lo ventilamos adecuadamente con oxígeno al 100%, ya le dimos un ciclo de compresiones torácicas y vemos que no hay una adecuada respuesta, entonces pasamos a la siguiente fase, que sería la administración de líquidos y medicamentos. De los medicamentos que menciona el manual, sigue estando la epinefrina. La recomendación principal de la adrenalina es que esta debe de utilizarse de preferencia ya solamente por vía intravenosa y a estas dosis, a dosis de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo. Si en ese momento no existe la posibilidad de tener un acceso venoso para administrarla, entonces puede administrarse por vía endotraqueal, pero realmente ya la vía endotraqueal la dejan como una última alternativa. Hacen mucho énfasis en el uso intravenoso, porque se ha visto que las dosis que se emplean en estos pacientes son mayores y los efectos adversos que puede haber después de su administración pues son menores o disminuyen. Y cuando existe o se tiene que administrar por vía endotraqueal, no superar la dosis de 0.1 miligramos por kilo. Y dosis más altas de adrenalina, a las que se recomiendan, no se sugieren actualmente, porque se ha visto que puede tener efectos adversos, como taquicardia, hipertensión sostenida. En cuanto a los expansores de volumen, pues señalan el uso de soluciones cristaloides o sangre cuando tenemos un paciente que tiene un antecedente de pérdida sanguínea, placenta previa, desprendimiento de placenta o una hemorragia importante, o bien en pacientes en los que a lo mejor no existe el antecedente, pero que ya dimos una ventilación adecuada, ya proporcionamos un ciclo de compresiones, incluso adrenalina, y a lo mejor no exista respuesta adecuada al tratamiento. Y la dosis recomendada pues es de 10 mililitros por kilo. Y pues al momento, en cuanto a la naloxona, que es un antagonista de los opioides, pues tampoco existe o no se recomienda como parte de la reanimación inicial cuando recibimos un paciente con depresión respiratoria. No debe de ser una práctica común, sino que debemos de asegurar primero siempre la vía aérea, ver que estemos realizando una ventilación adecuada, y la naloxona se dejaría ya para un segundo ámbito.